Hola, buenas tardes, burrito que acaba de entrar. ¿Cómo están? ¿Cómo Hola, están? hola. ¿Qué andan haciendo por Hello. aquí? ¿Cómo les va Bien, con bien. los, las señales en el cielo en Tijuana? Que seguro escucharon de ello, seguramente. Escucharon de ello y pues ahí sí tuvimos ahí algunas señales muy padres, muy bonitas. Ya les mandaremos fotitos. Pero Yo no he bueno, escuchado nada. no, qué Me mal. Eso cuentas. significa que te la pasas encerrada en tu espacio, Ay, como sí. presa. En el trabajo Tienes que y salir, amiga, nada que te más. dé la luz, el aire, respirar. Pero bueno, en el Inter que salí a respirar, pues les platico, me puse súper contenta porque hoy toca entrevista con un amigo muy querido mío, de mi familia, que todos, tú sabes, René, que te queremos mucho, te admiramos mucho. Eres una Gracias. persona muy importante en mi vida porque me vino a cachetear. Me vino a cachetear cuando más lo necesitaba, aunque ustedes no lo crean, Mónica y Ileana. Me puso una buena regañada por mi llegada tarde en alguna ocasión y entendí por qué llegaba tarde. Y de ahí, entre muchas otras cosas, ¿no? Para mí ha sido conocerte, pues una bendición en mi vida, porque fue como, me ayudaste a mi despertar. Digo, ahorita ya estoy en otro despertar, como más espiritual, pero mi parte mental fue como enfrentarme, ¿no? Y bueno, y por otro lado, por eso también tenía mucho tiempo de haberte invitado. Andabas ahí, muy ocupado, rockstareado, nada, no es cierto. Ocupado, ocupado. Pero bueno, por Sí, fin se me hizo, por fin se me hizo. Te voy a presentar, aquí tengo, te voy a presentar, ya te presenté como mi amigo, como casi casi de mi gracias. familia, casi casi mi pariente. Pero bueno, René Tamayo Orozco estudió licenciado en psicología, licenciado en educación, maestría terapia cognitiva conductual. Si me equivoco, ahí me corriges, René. Va. Además, fundador y presidente de la Federación Mexicana de Life Coach, socio de la Asociación Española de Coaching de Familia Educativa, cuenta con licencia para entrenador en programación neurolingüística, está certificado por el doctor Richard Bandler, no sé si se pronuncia así, Sí, y sí. es co-creador que es el co-creador de la PNL, que es programación neurolingüística, y además es miembro de la Sociedad de la Programación Neurolingüística, certificado como coach personal por Coaching Ontológico, órgano acreditado por Coach Bio en España, México. ¿Es correcto? Espero que sí. Sí, no, ahorita tú te presentas. La verdad es que cuando yo les presenté tu semblanza aquí a las chicas, una de ellas me dijo, wow, wow, ¿no? Y para mí sí, yo siempre les he dicho, René Tamayo, para mí es wow, porque tienes muchos, muchos estudios, estás muy preparado. A mí me sorprende que no te quedas nada más como que con lo poco, mucho que sabes, sino siempre estás en la búsqueda y siempre te veo. O sea, te visualizo y siempre te visualizo estudiando. Así te me vienes a la mente, siempre estudiando, estudiando. Y qué padre, que nos platiques, tenerte por aquí y que muchas personas puedan identificarse con muchos aspectos que vas a platicarnos, pero principalmente ahorita en lo que creo yo que además de ser psicólogo, te has metido un poquito más a la programación neurolingüística, tanto como entrenador, como, bueno, al menos creo es mi percepción, y me gustaría que me platicaras qué es programación neurolingüística, porque aún a estas fechas, en un 2023, hay muchas personas que no saben qué es programación neurolingüística. ¿Me platicas? Claro, pues, bueno, gracias por la invitación a las tres. Gracias por estarme invitando a su espacio y un saludo a todas las personas que los ven y los escuchan en su programa. Por supuesto. Bueno, esta es la pregunta de los 20,000, ¿no? Digo, sumándole un poco a lo que estabas compartiendo, creo que esa necesidad de seguir trabajando en mí me lleva a seguir estudiando, ¿no? No en la intención de estarlo solamente compartiendo, sino para apoyarme a mí en mi propio proceso de desarrollo, de crecimiento. Y bueno, yo creo que nunca dejamos de tener chamba con uno mismo, trabajo con uno mismo. Yo creo que un buen amigo decía que se nos acaba la chamba 3 días después de muerto y ahora dicen que quién sabe, ¿verdad? Porque siempre estamos trabajando para nuestra propia evolución, desarrollo y nuestro crecimiento. Y para hablar de PNL y dar esa pregunta que, como bien dices, la respuesta ha sido esquiva para muchos, deberíamos hablar cómo percibimos el mundo, porque podría haber una explicación muy sencilla de lo que es la PNL o de dónde viene o cómo surge, pero tendríamos que
antes hacer una pausa para ver cómo es que percibimos el mundo y cómo lo procesamos y cómo tanto el lenguaje, la palabra, cómo influye en no solamente como un órgano que empieza a describir las cosas, sino como generadora de las cosas, ¿no? Entonces, para explicar qué es la PNL, tendríamos que hacer un poquito de teoría en relación a cómo percibimos, ¿no? Igual si me extiendo, me interrumpen. Tú dale, tú dale. Verás, estamos siendo bombardeados por información en todo momento. O sea, tenemos canales de entrada que son nuestros sentidos. ¿Sí? Lo que está pasando en nuestro entorno, de toda esa información, no toda la información que está pasando en nuestro entorno la alcanzamos a procesar porque tenemos limitaciones por nuestros propios órganos. Es decir, tenemos limitaciones biológicas que nos permiten percibir todo lo que está pasando en nuestro entorno. Solamente percibimos una pequeña parte de lo que pasa cotidianamente. Dicen que estamos teniendo un bombardeo de millones de bytes de información por segundo, lo cual no podíamos procesar de manera inmediata y total. Creo que colapsaríamos si fuera así. Entonces empezamos a seleccionar parte de la información que estamos percibiendo para empezar a tener una representación interna de lo que pasa, de lo que sucede, de la realidad, vamos a poner. Y en esa representación de la realidad que tenemos, que es muy, muy pequeña, muy pobre realmente, llena de algunas limitaciones y distorsiones de lo que está sucediendo. Todavía ponemos en palabras, digo, porque el ser humano vive en el lenguaje, y déjenme explicarles, o sea, tenemos conciencia de nosotros mismos a través del lenguaje, podemos autodescribirnos a través del lenguaje, podemos describir lo que está sucediendo, pero siempre es a través del lenguaje. Y el lenguaje tiene sus limitaciones, porque no podemos explicar una experiencia y ponerla en palabras, porque ya en ese momento la estamos enfrascando, la estamos limitando. Entonces, si tenemos limitaciones a la hora de percibir el mundo que está en torno a nosotros, después tenemos representaciones internas, ya sean imágenes o en sonidos o en sensaciones acá mentalmente, para después ponerlo en palabras, que es otra limitación, y luego expresarlo también en palabras, o sea, en nuestro lenguaje. Y cuando surgió la PNL, tomaron en cuenta esta manera de estar percibiendo el mundo y cómo está influyendo en mí mismo, cómo está influyendo en cómo percibo los demás, cómo percibo el futuro, cómo percibo el mundo en general, ¿no? ¿Y qué influencia tiene el lenguaje? Ahora, partiendo de esto, también estuvieron observando cómo es que el propio condicionamiento social, el que desarrollamos, también influye en tener una percepción limitada de lo que está pasando en nuestro entorno, del mundo en el que estamos. Y el mapa que alcanzamos a tener del mundo es justamente eso. Digo, parece una tontería lo que estoy diciendo, pero solamente es eso. Y puede ser una obviedad para muchos, pero para muchos otros no. Muchos piensan que su representación del mundo es la verdad y que su forma de estar percibiéndose a sí mismo, hacia los demás y hacia el futuro es la verdad como tal, cuando solamente es eso, un mapa producto de la programación, producto del condicionamiento, como una manera de recordar nosotros, los seres humanos, antes de ser un yo o aprender de quién soy, aprendo de nosotros, aprendemos del espejo social, va reflejando quién soy yo. Entonces realmente, para definirme y definir el mundo, estoy hablando de cómo me condicionaron a través de la palabra, ¿de acuerdo? A través de las experiencias y el lenguaje. Entonces, surge la PNL, ahora sí, para darle explicación, surge de dos co-creadores, que es Richard Bandler y John Grinder, que como Viruta Capulina y como El Chavo y Kiko se separaron también, ¿no? Tuvieron sus propias diferencias y tomaron caminos distintos, y de ahí surgieron otras personas que colaboraron en la PNL, pero inicialmente era un lingüista, es una persona que era un maestro, incluso psicólogo y maestro, que era John Grinder, y su alumno, que es Richard Bandler, que era su alumno en la universidad, y que él era informático. Entonces, en el boom
de la informática en los 70s hicieron esta analogía entre una persona y una computadora y un ordenador y cómo han sido programados y cómo funcionamos a través de esa programación. No sé si hasta ahora me voy explicando un poco o hice un nudo o una duda más grande de lo que la PNL. Entonces, PNL sí habla de la programación que existe a través del condicionamiento, a través del lenguaje, ¿sí? Y de los procesos neurológicos y cómo están asociados. Entonces, cuando estamos estudiando la PNL, no nos enfocamos tanto en los recuerdos en sí, sino cómo accesamos a esos recuerdos y cómo modificar la manera en que esos recuerdos están repercutiendo. Y a través de una... Percibidos, ¿no? Exactamente. Porque si piensan en algo, cuando hablamos del pasado, ¿dónde está el pasado? Okay. Es una pregunta. ¿Dónde está el pasado? Ándale, Mónica. ¿En la cabeza? En la ¿Es cabeza. en la cabeza? En nuestra cabeza, exactamente, Liana. O sea, es una representación en la mente. Pero ese pasado, para que tú lo puedas atraer acá, o viene una imagen, o un sonido, una sensación. O sea, es una representación de lo que sucedió. Y es una representación muy pobre de lo que sucedió. Porque si tú si en este momento estoy compartiendo contigo que no alcanzamos a percibir todos los estímulos, realmente que solamente percibimos una parte de esos estímulos, y está sesgado por mi propia experiencia de vida, por mi estado emocional del momento incluso, ¿no? O por lo que le di más foco de atención. Entonces lo que yo recuerdo es una pequeña parte un tanto distorsionada de lo que sucedió realmente, porque luego a través del lenguaje yo lo modifico. Si yo recuerdo algo y luego lo platico, yo le voy poniendo más matices, momentos, le voy poniendo más emoción incluso por lo que estoy compartiendo, y lo que recuerdo después no es lo que sucedió, sino lo que expresé con mi lenguaje ante otra persona y la reacción emocional que tuve. Y luego lo vuelvo a platicar, y lo que platico es no lo que sucedió, sino lo que ya platiqué que sucedió. Y voy distorsionando entonces muchos de nuestros recuerdos. Dicen por ahí que muchas de las cosas que recordamos posiblemente nunca pasaron, o no pasaron al menos como lo recordamos, porque tenemos esa representación en nuestra mente un tanto vaga de eso. Y para modificar esas representaciones, pues hay un sinnúmero de técnicas que se fueron desarrollando a través de la observación, de la práctica y de estar modelando la excelencia. Porque voy entonces a terminar con esto para dar respuesta después a las siguientes preguntas, ¿no? La PNL no es psicoterapia, como muchos creen, sino son modelos de excelencia, y les explico por qué. Esta relación, entonces, entre la palabra, la programación y todos los procesos neurológicos, empezaron a descubrir, entonces, que se pueden reproducir las estrategias de éxito, estrategias que están vinculando la palabra, los procesos neurológicos y la misma programación, se pueden reproducir, se pueden modelar. Los seres humanos aprendemos a través de modelaje. Y la PNL surgió así. O sea, entonces, la PNL es en realidad más, digamos, está más apegado a un proceso de aprendizaje, de educación, que al proceso de psicoterapia. Solo que al principio surgió a través de modelar a 3 grandes psicoterapeutas. Entonces, por eso se relacionaba mucho con esto. A Virginia Satir, a al mejor hipnoterapeuta, que es Milton Erickson, hasta la fecha, y al fundador de la psicoterapia gestal, ¿no? A Fritz Perls. Entonces, en este sentido, empezaron a modelar el éxito que tenían a través del uso del lenguaje para llevar la psicoterapia. Pero de ahí se disparó para modelar el éxito en cualquier conducta humana, ¿sí? Sabiendo cómo detectar esas estrategias. No sé si tienes alguna pregunta, creo que me extendí un poco con la respuesta. Me gustaría, ¿no? que fueras mi maestra y me pusieras un examen porque iba a reprobar. Es que mira, teóricamente se escucha complejo, complicado, pero en realidad es muy sencilla la PNL. ¿Me lo Sí. puede volver a repetir todo? Va a decir Paola. Sí, de hecho, fíjense, digo, ya en confianza, algo de lo que yo he estado haciendo en los últimos años
es como ver la parte práctica, no tanto la parte teórica, porque existen muchas personas que teorizan sobre PNL y a mí me gusta más los que practican, ¿no? Hay muchos platicantes de PNL y también se ha desvirtuado mucho lo que la programación neurolingüística profesional es, ¿no? Y entonces, en lo particular en las formaciones que doy, me enfoco en eso, en desarrollar a personas que puedan practicar la PNL en su vida. ¿Qué aplicaciones prácticas hay? Hay muchísimas. En este caso, aplicaciones muy prácticas. Por ejemplo, modificar estados emocionales, ¿no? Sí, el manejo de ansiedad, de depresión, que quiero compartir que pandemia se han incrementado un sinnúmero de padecimientos como estos, ¿no? Hablabas hace un momento de que ahora estás en tu vida espiritual. Yo siempre he estado en esta vida espiritual, ¿no? Soy sanador de closet, dicen por ahí, ¿no? O sea, es decir, me enfoco, claro que soy psicólogo, pero en realidad en mi vida espiritual he estado alimentando muchísimo y con la PNL también implica, digo, te da herramientas para desarrollar tu vida espiritual. O sea, cómo modelar, en este caso, a personas que han desarrollado su espiritualidad. Entonces, es muy práctica la PNL. Es tan práctica que lo puedes estar utilizando todos los días, en todo momento, para bajar de peso, para tomar el gusto, por ejemplo, por levantarte temprano, Apuntar. por Uy, desarrollar nuevos hábitos saludables, por... Pedradas aquí no, ¿eh? Pedradas aquí no, por favor. Ahora les platico, es un modelo de comunicación, o sea, estudiamos la comunicación humana. Si te das cuenta, la comunicación es un estímulo. Estamos conversando aquí, pero en este momento no solamente hay una conversación en cuanto a lo que yo estoy compartiendo, sino también a lo que yo estoy hablando conmigo mismo, lo que tú estás hablando contigo mismo. Entonces la PNL empezó a estudiar justamente eso, el proceso de comunicación y cómo mejorarlo. En realidad tiene muchísimas aplicaciones y sí es muy poca conocida de manera formal, ¿no? y profesional. Sobre todo Oye, profesional. sí. Oye, René, a ver, es que yo tenía una pregunta que hacerte, pero creo que con todo lo que has dicho ya medio me contesté. A ver, Liana. Cuando yo leí tu currículum, yo dije, no, o sea, híjole, me llama mucho la atención todo ese tema psicológico, ¿no? Entonces yo lo veo y digo, wow, o sea, es como que no hay algo que se escape, ¿no? Yo creo que todo lo que puede pasar por la mente y el comportamiento humano está englobado en todo lo que haces. Entonces mi primera pregunta era, ¿cuál era el tema o cuál es el trabajo, por decirlo así, de un coach y de un psicólogo? Pero ahorita que lo dices, yo lo entiendo así. El psicólogo es como una terapia, pero todo lo que haces de coach y de PNL es como esa parte práctica que un psicólogo utiliza para los cambios, porque yo me imagino que dependiendo de la persona, aplicas diferentes mecanismos o diferentes maneras de tratarlo. Y Claro. todo esto te ha llevado, o sea, todo esto que has estudiado te lleva a eso mismo, me imagino. O cómo lo puedes explicar, porque no sé si son dos cosas separadas que las uniste o si van de la mano normalmente. No sé Ok, si. bueno, verás, hay psicólogos que han estudiado coaching y utilizan las herramientas, o en este caso puede combinarlas, ¿no? Pero hay algunos que son coaches que no han estudiado psicología y quieren hacer lo mismo, y ese es un grave problema. Ahora te platico. Hay propósitos distintos de entrada, ¿no? Hay propósitos distintos. De hecho, cuando alguien me contrata para coaching, su foco de atención es para obtener objetivos específicos y solamente para esos objetivos específicos. Si quieren generar resultados en su empresa, en su vida personal, en sus finanzas, no sé, pueden ser múltiples las metas que puedan trazarse. Y hay una metodología específica de coaching. No cualquiera persona que se dice ser coach realmente es coach, ¿verdad? O sea, porque la palabra tuvo su boom, ahorita tiene su declive o la profesión, ¿no? Y han puesto la palabra en este contexto, cualquier persona que se dedique a conversar, ya sea consejero, ya sea motivador, le ponen la palabra coach y se confunde mucho la labor que hace también un coach profesional. Y hay diferentes metodologías de coaching, hay diferentes modelos de coaching, pero tienen todos una estructura, son muy estructurados y trabajamos por objetivos. Pero no nos enfocamos en resolver situaciones que sean relacionadas, cuando solamente son coaches, situaciones relacionadas con
cualquier psicopatología o cualquier enfermedad, en este caso, que busque la salud mental. Cuando es solamente un coach, no se enfoca en situaciones no resueltas del pasado. O sea, es muy puntual en trabajar específicamente en la obtención de un resultado. Ahora, como psicoterapeuta, en mi formación, me enfoqué mucho también en el área clínica. Tengo la maestría en terapia cognitivo-conductual. Es que antes de haber toda esta maestría, yo ya me había desarrollado en programación neurolingüística. Esta es la parte clínica, es con un enfoque muy preciso, ¿no? Un enfoque que genera diagnósticos específicos para psicopatologías y se brinda un tratamiento. Ahora, en la complejidad del ser humano, y digo en la complejidad porque somos tan diversos, o sea, no somos mente, evidentemente no solamente somos mente, o sea, somos más que eso. O sea, y para desarrollarnos, necesitamos desarrollarnos de manera equilibrada, integral. En PNL decimos de manera ecológica, y esto implica que nuestras áreas, o que trabajemos conscientemente por desarrollar las áreas de nuestra vida. Y en ese contexto, en ese momento, según lo que esté buscando mi paciente o mi cliente, puedo utilizar pues una combinación de herramientas. Ahora, hay algo que le llaman eclecticismo técnico y es eclecticismo teórico. Es decir, hay quien puede tomar técnicas de muchas distintas y convergen en pro de el bienestar de la persona más importante cuando me contrata, que es mi cliente o es mi paciente. Y puedo utilizar múltiples herramientas, pero tengo muy específico o muy clarificado que no es un eclecticismo teórico. O sea, yo tengo una visión teórica o me baso en principios pues profesionales específicos en mi carrera, que pues, soy psicólogo y tengo muy claro y definido justamente eso, o sea, cuál es mi propósito a la hora de estar. Uso técnicas de muchas, pero siempre con un enfoque muy preciso y hago una combinación de todo eso. Ahora hay quienes solamente son psicólogos y le tiran a los coaches y hay otros que son coaches que le tiran a los psicólogos. Es una guerra que no ha terminado. En el mundo del coaching, yo creo que si hago memoria, mi primer contacto fue en el 2000 o en 1999 o 2000, en cuando empecé a tener este contacto con la vida del coaching y no había escuelas que estuvieran, al menos en español, desarrollando coaches profesionales. Y en mi idea, me encantó tanto este acercamiento, fue que empecé a estudiar psicología, ¿no? Fue que me metí ahí. Entonces tuve esta posibilidad de combinarlos, ¿no? Y lo sigo haciendo. Y sigo formando a coaches, sigo formando a psicólogos también, porque soy catedrático en una universidad. Entonces tengo como lo mejor de los dos mundos. Ahora, insisto, hablar de que tengo la verdad absoluta, de que alguien tiene la verdad absoluta en cuanto al desarrollo de las personas es un absurdo. O sea, ¿por qué? O sea, para desarrollarnos integralmente necesitamos estar trabajando la parte física, mental y espiritual, emocional, ¿sí? Satisfaciendo las necesidades que existen en todas las áreas de nuestra vida, la vida de pareja, la vida financiera, profesional, en la contribución a la sociedad, en el desarrollo profesional, etcétera. Entonces, tener una amalgama de herramientas favorece justamente ese desarrollo integral de mis pacientes o clientes. Y ahora, en este momento, pues sigo formando a nuevas personas que trabajan con este enfoque. Entre ellos Paola, porque así fue hace el 2014 por allá. Ella se formó como coach. Ahora entiendo por qué tomé ese Ajá. curso. Durante mucho tiempo dije, ¿para qué me servirá? Y ahora ya lo entiendo. Bastante. Entonces podemos decir que un coach se va a lo específico, ¿no? Ataca el problema así, directo, sin rodeos y a lo que va. Ok, bueno, se enfoca en la obtención de una meta. Una El meta. resultado. En generar resultados. Y Okay. Y favorece justamente la obtención de esos resultados de una manera más rápida, de una manera integral, y solamente se enfoca en eso. No se enfoca en el pasado y en la resolución de situaciones que sean traumáticas del pasado, incluso no se enfoca en ningún tipo de psicopatología, o en este caso de alguna enfermedad, de ansiedad, de depresión o de cualquier otra de cualquier otro trastorno, ¿no? O síntomas de trastornos.
se enfoca solamente en la obtención de resultados sobre una meta. Es nada más. Interesante. Creo que te voy a visitar. Yo voy a ¿Dónde ir, voy a ir a Tijuana. Que Ah, se no estás en metan a un Tijuana. curso, que ok. vayan a hacer, que se metan. Lo que pasa es que, Creí que estaba aquí en Tijuana. sí, yo también. Lo que pasa Ajá. es que, por ejemplo, habemos o hay personas que dicen, híjoles, que yo voy al psicólogo, tengo mucho tiempo yendo al psicólogo, o ya casi el psicólogo me dio de alta, pero sigue habiendo patrones que aun cuando la vida se mejoró en el tema, en el medio financiero, familiar, de pareja, o sea, ese tema ya en general lo arreglaste, ya sabes de dónde viene y todo, pero hay conductas que cuestan, o sea, que cuesta trabajo y hay veces que dices, no pasa nada, o sea, si llego poquito tarde no pasa nada, pero eso es donde entras ya como coach y dices, a ver, sí pasa, Paola, sí Ya estoy pasa. trabajando, llevo 14 años trabajando en eso. Entonces, está muy interesante, ¿no? Porque digo, no, yo siempre he pensado que los humanos somos muy complejos y en esa complejidad hay cosas que se escapan. Entonces, a lo mejor ya tú todo lo tienes acá medio armado, pero este detallito, pues ahí lo arregla el coach, ¿no? Así lo entiendo. Como Sí, muy porque específico. si es la meta que estás buscando, ¿no? Si sabes que yo quiero Ok. trabajar con mi puntualidad y desarrollar este hábito, pues podemos trabajar justamente para eso. Ahora, este tema en específico, Reprobadas las dos. este tema en específico, bueno, cualquiera otro, desde la PNL abordamos, llamamos que en todas las conductas siempre existe una intención positiva, ¿sí? No importa qué tan, podríamos decir, la conducta sea tan desadaptativa o, no quiero decir negativa, por eso digo, pero una conducta que no te trae los resultados que estás buscando, siempre persigue una intención positiva, o sea, hay una ganancia secundaria, regularmente es así, y en todas las conductas, en todas es igual. Por ejemplo, una persona que fuma, digo, sin ningún tipo de juicio, obviamente sabe que le causa daño, ¿estás de acuerdo? O sea, no es que no sepa, no es que no tenga información, no es que no vea la fotografía que está en la cajita acá con la rata acá. Sin embargo, pues ¿cuándo causará ese daño? O sea, no es en este momento, sino es, no sé, y posiblemente pase, posiblemente no. Pero hay algo que obtiene en el presente. Algo que obtiene porque nuestra mente, hablando de la mente humana, tiene tres grandes motivadores. O sea, hace lo que hace para satisfacer estos tres. Uno es para alejarse del dolor. O sea, hacemos lo que hacemos para alejarnos del dolor. Segundo motivador, acercarse a lo que le genera placer. Y cuando hablo de dolor y placer en este sentido, puede ser dolor emocional o físico, igual el placer. O sea, y el tercer motivador es nuestra mente gasta muchísima energía. O sea, nuestro cerebro más bien, ¿no? Gasta mucha energía. Y lo que busca es gastar el porcentaje menor de energía. Por eso podemos estar repitiendo un hábito tanto, porque no implica un nuevo aprendizaje, no implica buscar conocer de nuevo. Hasta que ese hábito me genera tanto dolor que digo, con permiso, o sea, yo quiero hacer un cambio, ¿no? O tengo una visión de futuro que me brinda placer. Entonces, usando el ejemplo de la puntualidad o de la persona que está fumando, pues obtiene algo, puede ser, al fumar tal vez puede tener aceptación social o puede estar socializando o puede brindarle también un descanso al estrés o no sé, cualquier otra cosa. Con la puntualidad pasa igual, ¿sí? O sea, es decir, ¿cuál es mi ganancia secundaria? ¿Qué obtengo por estar procrastinando? ¿Qué obtengo por dejar todo al último momento? Porque hay una ganancia. Mientras yo no sepa cuál es la intención positiva en la conducta que quiero cambiar, va a ser muy complicado, porque me voy a estar esforzando, pero no estoy satisfaciendo la intención positiva que hay detrás. No, o sea, y cuando yo encuentro, entonces, ¿sabes? La intención positiva en este contexto es esta. Voy a buscar una alternativa para satisfacer esta intención positiva. A ver qué tal si mejor hago respiraciones diafragmáticas,
en vez de fumar, porque lo que te relaja no es el cigarro en sí, sino que estás respirando por 3 minutos de manera diafragmática, ¿no? Pero lo voy a hacer sin necesidad del cigarro. O en ese sentido, veo, a ver, procrastinar, ¿qué me brinda? Tal vez me brinda esa energía, esa motivación para ir a adrenalina, ¿sí? Un pico así de adrenalina y de cortisol, ¿no? Para generar estrés y entonces sentir que me muevo. Ah, ok, entonces quiero buscar una fuente de inspiración, una fuente de inspiración que me genere placer y que me lleve a tomar. Entonces, es partiendo de eso. Esto también lo estudia la PNL. Qué interesante. Sí, mucho. Oye, me emocioné. Bueno, René, me ya emocioné. déjenme hablar. Ay, bueno, ya déjenme hablar a mí. ¿Qué onda, Mónica? A ver. René, mira, pues primero que nada es un privilegio tenerte aquí con nosotras porque pues eres un personaje con todo lo que nos has platicado, que has estudiado, que no, o sea, no te conformas nada más con saber algo para ayudar a las personas que se acercan a ti, ¿no? Sino que día a día has estado evolucionando. Y mi pregunta es, yo sé que has hablado mucho sobre el PNL, pero me gustaría saber qué diferencia me podrías explicar a grandes rasgos. O sea, hay personas que a lo mejor van a decir, yo no voy a escuchar todo lo que está diciendo porque no me interesa. Pero a lo mejor si tú dices unas palabras claves, pueden atraer esas palabras a otras personas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué diferencia tiene la programación neurolingüística al otro tipo de psicología que tú conoces, que tú manejas? Okay. Es que esa pregunta, Mónica, y para Ileana y Paola, hay muchos enfoques psicológicos, hay muchos enfoques psicoterapéuticos, hay un sinnúmero de enfoques psicoterapéuticos. ¿Sí? Hablar de PNL es hablar de comunicación, es hablar de efectividad al comunicarme. A través de la historia, el lenguaje siempre ha tenido un factor de cambio. Siempre ha habido ha funcionado como un factor de cambio. El arte de hacer preguntas, en este sentido, favorece la toma de conciencia, o sea, el darme cuenta y en pasar de una conversación que es superficial, que nosotros le llamamos estructura superficial, a la estructura profunda de una experiencia donde puedo rescatar mucha información que me puede apoyar a resolver mi situación, o puedo rescatar muchos recursos personales para darle soluciones a mi situación, ¿sí? Donde puedo simplemente ir y contactar la emoción que estoy viviendo. No estoy hablando de ir al pasado, a la infancia, a la niñez, a la adolescencia, necesariamente, en cualquier experiencia, porque voy a repetir algo que les compartí hace un momento. De todas las experiencias que vivimos, solamente captamos conscientemente parte de esta información. Pero resulta que a veces en mi vida estoy como si le hiciera falta a mi rompecabezas algunas piezas. ¿Sabes qué? Aquí creo que se equivocaron en el que hizo el rompecabezas, no metieron estas piezas, porque esas piezas no están en la parte superficial, solamente consciente. A veces necesitamos adentrarnos y a través del lenguaje podemos adentrarnos para rescatar información. Pero esto pasa en todos los contextos y en todas las corrientes psicológicas, porque usamos el lenguaje como fuente de autoconocimiento, ¿sí? Usamos, en este sentido, el lenguaje como una forma de comunicar mi mundo. Yo ahorita estoy dándoles una interpretación de la PNL, estoy dando una interpretación de mi enfoque psicoterapéutico o de la psicología. Ni siquiera me atrevo a decir que puedo representarlo, porque no es así. Entonces, pero usamos el lenguaje. Y la PNL o los principios que están dentro de la PNL se utilizan en todos los contextos humanos. Si hablamos de religión, hablamos de comunicación y lenguaje. Si hablamos de la vida espiritual y cómo transmitir lo que cada uno de ustedes hace, hablamos del lenguaje. Estamos hablando de un modelo psicoterapéutico específico, ya sea terapia cognitivo-conductual, o terapia breve, o terapia gestal, o terapia
se me viene a la mente psicoanálisis. En todas usamos el lenguaje como fuente de cambio. Entonces el arte de hacer preguntas que sean preguntas inteligentes, que favorezcan la toma de conciencia, o sea, darme cuenta, el sacar de la estructura profunda, sacar información que me revele y, ¡ay, estas son las piezas que me hace falta! ¡Uy, qué buena pregunta! ¡Ay, me cayó el 20! ¿No decimos? Ajá. Cuando tenemos un conflicto, una situación, ya sea en mi trabajo, ya sea en pareja, ya sea con mis hijos, ya sea conmigo mismo, ya estemos pasando un duelo, ya estemos emprendiendo algo. El lenguaje es quién va a hacer la diferencia, porque ahí yo me experimento. El ser humano ahí se experimenta en el lenguaje. Ahí De toma hecho, hay ocasiones cuando uno expresa, o sea, que te comunicas, el momento dices, ay, ya sé, o sea, o sea, en el momento de verbalizarlo, captas, Exacto. ¿no? Porque como que te estás escuchando y dices, ya, olvídalo, ya me contesté yo sola, ¿no? Ya no te Eso, necesito. Ya sí, no te necesito. eso le iba a decir ahorita. Muchas veces que he ido, algunas veces que he ido a terapia, estoy como queriendo hacerle la pregunta al psicólogo como si él me fuera a contestar lo que yo quiero, ¿no? Pero al momento de estar preguntando, mi mente está trabajando, pues ¿para qué le pregunto? Es esto, así como dice Ili, o sea, sí, tienes que externarlo para Claro. poder entenderlo y sentirlo. Uh-huh. Y Es luego lo hasta que dices, yo, ya ni es una pregunta ajá, inteligente, ¿no? Porque ya tengo una contestación. ajá, sí, Y dices, ya, ya, olvídalo. ajá, sí. Ahora, resulta que cuando conversamos, como hablamos, cuando tenemos una charla de esas charlas enriquecedoras, pues esas charlas que te generan desafío, reto, que te llevan a autodescubrirte, que llevan a tomar recursos para resolver la situación. Siempre tenemos un lado ciego. Sí es importante estar con un profesional o con alguien que te pueda reflejar lo que tú comunicas con tus palabras, pero también lo que comunicas con tu lenguaje no verbal, porque a veces comunicamos más con el lenguaje no verbal. Y un profesional que tenga o que conozca sobre esto, sabe cómo reflejar el mensaje completo que hay. Entonces, todos, digo, igual dicen que el mejor terapeuta es el que es mejor paciente, ¿no? O el mejor coach es el que es el mejor coachee, es decir, que se da la oportunidad de ir con alguien más para poder, a través del lenguaje, poder comprenderse mejor y se deja de alguna manera llevar o se deja orientar por alguien más. Déjame terminar con la pregunta que me hacías, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay? Yo, en lo particular, me gusta enfocarme más en los puntos de convergencia que hay, ¿sí? Y creo que lo que hace que estén los enfoques diferentes y la PNL, que insisto, no es psicoterapia, pero que se puede usar en psicoterapia, los enfoques, bueno, perdón, el punto de convergencia es que se busca que el ser humano pueda desarrollarse de manera integral, que un ser humano pueda autodescubrirse como lo que es. O sea, un ser humano que puede llegar y encontrar un mayor grado de bienestar, que puede desarrollarse integralmente, que puede tener calidad de vida. Algunos enfoques de psicología que se enfocan más en las enfermedades o en la psicopatología, también han estado emigrando a nuevos estilos de psicología o nuevos enfoques como la psicología positiva, que se enfocan más y estudian a las personas felices, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que el punto de convergencia es que buscamos que el ser humano pueda desarrollarse de manera integral. Entonces, me enfoco en las convergencias. Y la PNL, siendo un modelo de lenguaje o un modelo de modelos de lenguaje, pues encaja en cada una de ellas. No sé si le di respuesta. Todas Sí, cosas así, es que nos das sí. miles de Y respuestas. todas así, nosotros apuntándonos todo. Les quiero No sé si platicar tengo. algo antes de que pase y solamente voy a comentar esta parte porque se me hizo muy importante ahorita que estás platicando, René, que siempre tienes que estar con un profesional. Lo voy a comentar de la manera más respetuosa también para las personas que estuvieron presentes. No voy a decir nombres, pero es algo que vivimos René y yo. No sé si lo recuerda René. Yo sí recuerdo que cuando él nos dio un curso aquí en la ciudad de Tijuana, que fue cuando yo tomé lo de Life Coach con él en el 2014, yo no me acordaba del año, pero bueno, tomé el curso con él. Había ciertas personas
que decían ser maestros en neurolingüística, si mal no recuerdo. Sí. Hicimos un ejercicio donde según esto pues íbamos a hacer, practicar, ¿no? Ciertas circunstancias nos llevaron a que estas personas se brincaran el proceso donde evidentemente no estaban preparados para ello y dejaron a una persona muy expuesta, muy abierta, como le dicen muchos, entró en shock, entró en crisis y esta otra persona que era el coach o que estaba en pro de ser, en búsqueda de ser life coach, ya no supo cómo regresar o cómo regresar al momento donde la abordó. Digo, lo estoy comentando de la manera más respetuosa, pero aquí la importancia de tener un profesional. Gracias a la intervención de René y la parte, ahora sí, de parte psicológica, fue como ayudaste a esta persona a poder cerrar o concluir eso, ese shock o esa explosión de emociones que en ese momento se presentó, fue porque fue una catarsis muy fuerte para esta persona y todos hasta como que nos asustamos, nos fue un susto muy fuerte y fue como un impacto que hasta la fecha no se me olvida. Y aquí es eso, ¿no, René? ¿Cuáles serían como las técnicas más importantes de saber o que tú de verdad pusieras en este capítulo hincapié que no se puede hacer o decirse ser un programador neurolingüístico cuando en realidad no lo eres? Sí, bueno, es en honor a la verdad, Paola, no me acuerdo de la experiencia, pero esta experiencia la he vivido en varios momentos, en varias ciudades, y es una constante. Mira, la PNL, como otras, como el coaching, son una herramienta. La herramienta en sí no está sujeta a que sea buena o mala, ¿no? O sea, en realidad, creo que es quien usa esa herramienta, ¿de acuerdo? Es como si tuviéramos un desarmador o un cuchillo. Un chef puede con esa herramienta tal vez hacer un platillo exquisito, sabroso, maravilloso, pero habrá otro que utilice esa herramienta de una manera inapropiada y que pueda generar daño. Y muchas personas, tal vez en su buena intención, y quiero pensarlo así, de apoyar a otros, generan verdadero daño, o sea, unas carnicerías emocionales, por decirlo así, ¿no? Y quiero ser muy gráfico con esto, porque no basta con la buena intención, se requiere formación y se requiere, en este caso, no solamente ir y tocar. Cuando me toca estar con alguien más, me toca honrar ese momento porque una persona está dándome la posibilidad de entrar a conocer su percepción del mundo. Y hay que ser muy delicados, muy cuidadosos, muy finos con esta gran honor que te brinda una persona. Y herramientas o técnicas hay muchas, Paola, Mónica y Diana. Hay muchas. De hecho, pueden encontrar muchas buscando en Internet. Pero cómo utilizar esas técnicas, esa es la parte vital, es la parte importante. O sea, cómo usarlas de manera profesional y efectiva en pro de ayudar al otro y dentro de la ética, ¿sí? Una persona que no está capacitado o no se ha desarrollado profesionalmente para atender a algunos aspectos, en este sentido, porque hablabas de situaciones que competen específicamente a los profesionales de la salud mental, pues no tendría yo dentro de la ética por qué entrar a explorar estos asuntos y menos usar técnicas que no sé cómo se utilizan por nada más haberlo visto una o dos o tres veces en la aplicación de otros. Entonces, cuando tú me hablas qué técnicas usar, pues creo que no hablaría de técnicas, hablaría más de ética profesional, de decir, bueno, ¿cuáles son mis verdaderas competencias? ¿Realmente es el campo en el que puedo moverme? Y siendo muy honesto, si no es así, pues canalizar. Sí, no sé si recuerdas esto, Paula, pero parte de la formación estaba en ese sentido cuando hablábamos de la ética profesional. Ahora, como no está regulado, ese es un grave problema.
O sea, como no está regulado, es un problema muy severo porque entonces cualquier persona se autodenomina, en este caso, o no solamente máster en PNL, sino incluso entrenador de PNL. Hay una sociedad que está a nivel global, que es la Society of NLP, que está... hay algunos pilares de la PNL que al separarse, ellos mantuvieron esa sociedad. Es decir, que son miembros certificados, pero sus certificados vienen firmados por el creador de la PNL, ¿no? En este caso, cuando yo doy información de PNL, o sea, a mí me evaluaron. Yo estuve en Orlando, Florida, con Richard Bandler y con su buen amigo ahora y colega John Lavalle, y es un proceso de formación en un campo de verano donde después de haber estado en tres formaciones nos dicen, ok, eres entrenador de nuestro equipo. Y cada certificado viene avalado y firmado pues por el creador de la PNL. Entonces sí es importante que cualquier persona que quiera formarse investigue, porque hay una página donde tú puedes meter el nombre. A ver, este dice que es coach, vamos a poner el nombre aquí, o dice que es formador en PNL, o tienen licencia para formar. Entras el nombre y ahí aparece. Ah, ok, de que esta ciudad, con este teléfono, y cuál esta es su organización. Entonces sí creo que es prudente, no solamente que los que quieren formar o quieren usar PNL usen el código de ética, sino también quien lo va a recibir, que diga, bueno, dejo investigar, y no solamente con PNL, también en otros tipos de enfoques psicoterapéuticos. Yo creo que sería importante que al final nos dejes ahí esa página, ¿no? Para quien le interese estar ahí informado y consultar, ¿no? Sobre todo en manos de quién nos ponemos. Claro, sí, con mucho gusto. Una pregunta. No sé si igual no tiene nada que ver, o igual sí tiene que ver, pero ¿qué pasa con pues que no es una enfermedad, es una condición? Por ejemplo, el espectro autista. ¿El PNL lo maneja o es algo totalmente aparte, o sí estaría enfocado como a niños, o sea, o es algo que en el PNL no se toca? ¿O sí, o cómo lo manejan? No, bueno, en PNL no nos enfocamos en ninguna condición. En ese sentido... Ya sería con un psicólogo, ¿no? Ya, o un Sí, especialista en el sería con un especialista. Incluso en mi especialidad, yo ni siquiera he estudiado o no me he adentrado en esta condición. O sea, yo canalizaría inmediatamente a otro especialista en ello, o sea, como psicólogo. Pero en PNL no. En PNL, de hecho, nuestro trabajo, nuestro enfoque, no está... ¿Cómo lo planteo? Porque no se enfoca en generar ningún tipo de diagnóstico. Ese es el enfoque. No se generan diagnósticos. Se está presente y clarificamos cuáles son los objetivos de la sesión a través de la entrevista. Hay un modelo de lenguaje enfocado en preguntar, que es el metamodelo del lenguaje. En ese metamodelo del lenguaje, a través de preguntas, podemos entrar al mundo interpretativo del otro. Usamos el lenguaje hipnótico, usamos del modelo Milton, de Milton Erickson. Y me faltó decirles hace un momento otra de las influencias más grandes al inicio, que es Virginia Satir, la creadora. No, sí, la mencionaste. Sí, ok, sí. Entonces, como no generamos diagnóstico, nos enfocamos más en estar presente en el momento para comprender la experiencia subjetiva. O sea, nosotros estudiamos la estructura de la experiencia subjetiva del momento. Cuando digo la experiencia subjetiva, es la representación que tiene esta persona de una experiencia en específico, y apoyamos a modificarla. Entonces, ¿se podría decir que es más enfocado a adultos jóvenes, o desde qué edad podría una persona asistir con un... No, bueno, la PNL, no bueno, tiene? en sí, la programación neurolingüística la puedes aplicar con cualquier persona, de cualquier edad. A través del lenguaje podemos estar influyendo en nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Es que es bastante amplio el tema de decir PNL y cuáles son las herramientas específicas que se pueden utilizar, pero se usan en todo momento. Y platico experiencias específicas de manera personal, o sea, por ejemplo, con Tania, con mi hija.
cómo generar que tenga agrado y gusto por la escuela, por ejemplo. O cómo generar que vaya muy lista, preparada, mentalmente enfocada para su trabajo en la escuela. Con PNL podemos apoyar para eso. O sea, cómo cualquier conducta que sea una conducta que le está generando para ella, una conducta nociva para ella, cómo modificarla. También se puede utilizar. Ahora, hay quien se enfoca en niños, hay quien se enfoca en adolescentes y en adultos. Yo me enfoco en adolescentes y en adultos. No trabajo por gusto personal, o sea, es decir, no, por decisión personal más bien, no trabajo con niños, pero PNL se puede utilizar en todos los Desde que empieza a contextos. hacer la interpretación un niño, ¿no? Exactamente. René, por ejemplo, yo tengo una pregunta que me surgió ahorita de unas cosas que estabas hablando. El PNL estaría como más enfocado cuando estás pasando por una crisis emocional. Se puede decir que te ayudaría muchísimo porque estás trabajando con los recuerdos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tal vez yo ahorita tengo una crisis emocional por recuerdos que estoy viviendo, como dices tú, como por un duelo, y es algo muy específico. Entonces sería como genial trabajar con el PNL, ¿no? Más que con otro tipo de psicología. Se puede trabajar, como tú bien lo dices, en situaciones específicas. Se puede trabajar con el duelo, pero no necesariamente nada más con situaciones dolorosas o experiencias tan complejas como estas. Puede ser, la PNL, por ejemplo, podemos trabajar para que una persona deje de fumar. Con PNL se puede trabajar si tienes, por ejemplo, un detonador cuando te pones a dieta, ¿no? Que dices, híjole, tengo este detonador, quiero ponerme a dieta, pero de pronto empiezo a comer totopos y ¡pam! Ah, bueno, podemos modificar este tipo de conductas, generar nuevos hábitos, encontrar motivación por las mañanas, clarificar metas de manera específica, con duelos, por supuesto, también, ¿sí? Con relajación también, con relajación se puede trabajar. O sea que hay un sinnúmero de aplicaciones. Es más, me encantaría regalarles a ustedes un manual de técnicas, Bienvenido, ¿no? Ajá. bienvenido. Por ejemplo, Mónica, ¿cómo también tener futuros motivantes? O sea, ¿cómo tener entonces? Recuerda que es cierto, un motivador de cambio es alejarme del dolor y si hay una situación dolorosa, pues yo quiero modificarla. Dicen por ahí, ¿no? Que iban saliendo dos personas de una cantina, bueno, me platicaron, ¿no? Iban saliendo y que vieron a un perrito que estaba llorando. Y le dice, compadre, ¿por qué está llorando el perro? No, es que mira, está parado sobre un clavo. Bueno, ¿y por qué no simplemente se mueve? Bueno, es que le duele tanto como para quejarse, pero no tanto como para moverse. Entonces, es cierto, sí es cierto, podemos enfocarnos en experiencias dolorosas, no solamente por una experiencia como la que estás platicando de duelo, pero hay un sinnúmero de experiencias que generan malestar y dolor. Y podemos trabajar con esto para cambiar la ruta de la respuesta axónica o de las axones que hay. Pero Sí, también por podemos, eso. pero también podemos trabajar con lo que quieres generar y conseguir. O sea, también brindarle una posibilidad única de encontrar bienestar en algo más y que sea tan marcado que exista un ancla como tal, que la persona pueda encontrar entonces la disposición y la motivación para ir a generar los resultados que está buscando. ¿Sí? Perdón por haberte interrumpido. Sí. No, no te preocupes. No, o sea, mi pregunta era, el ejemplo fue un duelo, ¿no? Pero como dices tú, puedo tener una crisis en cualquiera de las situaciones que comentaste. Por ejemplo, puedo tener una crisis porque soy fumador, pero como me gusta lo que siento, me gusta lo que me hace sentir, lo que me provoca, pero yo estoy bien consciente de que me va a hacer mal. Entonces quiero parar y mi crisis es porque quiero parar, pero me gusta. Como Entonces, cualquier aunque, otra cosa. Ajá. Como a mí me entonces, gusta mucho comer, pero sé que me hace daño. Entonces a veces sí entro en crisis porque digo, ok, quiero ponerme a dieta, quiero comer más sano, pero me gusta mucho comer. Y es mi claro, crisis, ¿no?
Bueno, Sí. pero más que trabajar la crisis por ahí, si me lo permites, y mi enfoque no sería ese. Mi enfoque sería en que tú pudieras acercarte más todavía al dolor. Ok. Más al dolor de mantenerte como estás ahora. Que puedas traer ese dolor a largo plazo que tienes en tu visión. O sea, me hace daño ya al final y traerlo al presente. Sabes que ya en este momento, Me está haciendo daño. sí. Y bueno, y Ok. traer a través de una visualización, a través de irte llevando, ¿sí? Es cómo estarás tú en 3 meses si no haces los cambios necesarios. ¿Cómo te verás a ti mismo? ¿Cómo te sentirás? Eh, ¿Qué percibirás de ti misma cuando estás rompiendo tu palabra? ¿Cómo estará tu salud? ¿Cómo estará tu autoestima? ¿Cómo estarán tus finanzas? Pero no acaba ahí. Luego te llevó 6 meses sin hacer cambios. Igual, analizamos lo mismo, pero estás en una experiencia inmersa y a través del lenguaje hipnótico estás viviendo la experiencia porque está pasando. Y luego nos damos 1 año, y luego 5 años. Y obviamente para nuestra mente inconsciente no hay diferencias entre lo que está sucediendo y lo que estás imaginando. Entonces empiezas a sentir el dolor de no cambiar. Y nos vamos a 10 años si quieres, lo que puede pasar y visualizas. Y luego regresamos aquí al presente. Y también te oriento con la misma técnica a que puedas verte en 3 meses, pero si tú cumples tu palabra y empiezas a atenderte, si empiezas a cuidarte, cuál es tu nivel de energía, cuál es tu autoestima, cómo está tu cuerpo, cómo te ves a ti misma, cómo te sientes, cómo te ven los demás, qué es lo que escuchas, cómo te hablas a ti. Y así te vas también 1 año, 10 años, y te regreso al presente. Y luego, bueno, ahorita es muy sencillo, requieres tomar una decisión. Y pues te pongo una de las herramientas que son de las más utilizadas en PNL que se llama anclaje. Es decir, te pongo un disparador, ya sea táctil, visual o auditivo, para que tú te actives y tomes de esta experiencia la decisión que estás buscando y rápidamente te motives para la acción. Eso es PNL. O sea, con PNL entonces puedes generar este tipo de cambios. El anclaje es como cuando te tocas aquí y así. Sí. Okay. Un anclaje es muy sencillo de identificar. Hay olores que te recuerdan a alguien o al momento. Hay canciones que te recuerdan un momento, una emoción. Un anclaje es un disparador, es como un gatillo. Ya ves que el gatillo activa una bala, pero en este caso el gatillo activa un estado emocional. Todo lo que recordamos está cargado de emoción y por eso lo recordamos, se ancla en el tiempo. Pero eso lo podemos usar de manera consciente para buscar estados que te apoyen, ¿sí? Entonces la PNL va más allá de la resolución de situaciones, como lo estaban platicando, sino No que te lleva tanto la raíz, ¿no? Sino como ya el proceso de evolución como para sanación, ¿no? Y no nos enfocamos en la historia. Déjame platicarte esto, creo que es interesante. O sea, no nos enfocamos en que me des los detalles de la historia para conocer y comprender más lo que sucedió, cómo sucedió, qué pasó. Porque cuando tú accedes a estos recuerdos y traes las imágenes, las sensaciones y los sonidos, se refuerza la ruta entre la conexión, o sea, la conexión axónica, o sea, nuestras neuronas tienen una ruta para acceder a los recuerdos. Y primeramente cuando aprendes algo, cuando estás conversando, esa ruta es débil, ¿no? Pero a medida que la repites, se va haciendo cada vez más rápida, al grado que ya es una respuesta condicionada sin cero análisis, cero pensamiento crítico. Entonces, más que enfocarnos en el contenido de ese recuerdo, nos enfocamos en cómo accedemos, en la estructura de cómo accedemos a eso. Y lo que hacemos es brindarle una nueva posibilidad de respuesta a tu mente. Es decir, ok, aquí hay una alternativa con igual carga emocional, pero una emoción que te favorece. Y le dice Richard Bandler que también podemos aprender a través de la alegría, también podemos sanar a través de la alegría, también podemos sanar a través del bienestar, porque es igual de poderosa que la tristeza, es igual de poderosa que el coraje. Digo, no estoy diciendo que las emociones en sí haya buenas o malas, ¿no? De hecho, hay que liberar el dolor original, expresarlo, pero parar. Si estamos en un constante repetir la misma situación, expresarlo, sanarlo, bien, pero luego otra vez, y hay personas que han desarrollado la capacidad de derrotar a terapeutas, o sea, literal, con un terapeuta, con otro terapeuta, y repiten, y repiten, repiten. Entonces están dándole una respuesta más rápida a ese recuerdo,
a ese estado porque ya está anclado. Dice Mónica que yo maté a mi terapeuta. Es que A se nuestro murió, terapeuta. se murió mi terapeuta. O sea, entonces quiero entender que no trabajan como cómo llegaste aquí, sino qué vamos a hacer para que salgas de aquí. Sí, ¿no? ¿Sabes qué, Sí, René? No sé si ¿sabes cómo lo entiendo yo? Como, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo personal, no es Paola, soy yo. Por ejemplo, yo entré a mi trabajo y yo entro a las 8 de la mañana y el primer año llegaba puntual. Pero un día llegué 8:10, no pasó nada, llegué 8:15, no pasó nada, llegué 8:30, entonces yo llego 8:30 porque no pasa nada y ya estoy programada a llegar 8:30 porque no pasa nada. Entonces, yo lo que creo y lo que estabas diciendo es, bueno, tú nos llevas a un mes, a 6 meses, a un año y nos regresas y yo lo veo como una reprogramación, como que en base a esos ejercicios que hacen en el PNL, hacen que esa programación que ya tengo de llegar a 8:30 se regrese a las 8, que es lo que debe de ser, por mi bien, por mi ética, por mi tiempo, por muchas cosas, ¿no? Yo es lo que Por, entiendo, es como volver a un reset, como hacer un reset y decir, a ver, aquí es donde tienes que estar en el punto que tengas, ¿no? Entonces, yo lo entiendo así, como que ya estamos programados por actividades, por actitudes, por experiencias, y es como hacer una nueva programación de nosotros para obtener lo que realmente queremos. Yo así sí, lo, lo sí, sí, entendí en todo este tiempo, no sé. sí, de acuerdo. Y por ejemplo, este ejemplo que les hice es un ejemplo de muchos distintos. O sea, es una técnica nada más de muchas otras. Pero sí Ujú. tiene que ver con reprogramar. Tiene que ver, le llamamos colapsar anclas viejas y poner nuevas anclas. Eh, Les platico, cuando él lidia conmigo, es todo un proceso. O sea, sí necesito saber sobre la otra persona. Tampoco es de que, a ver, cierra tus ojos ahorita y una vez vamos a hacer. Sí, pero sí comprendemos, es decir, a la hora de estar en nuestra conversación, comprendo o establezco cuál es el objetivo que está buscando mi cliente en este caso. Y sabes, estoy buscando esto, lo apoyo para que pueda comprenderse a través del metamodelo y posteriormente elijo la técnica que más le puede favorecer. Esas técnicas siguen algunos principios que todas las técnicas las siguen, ¿sí? Que bueno, es todo un tema que me llevo 4 meses de formación para explicar esas bases, pero esa es la lógica. O sea, sí me entrevisto, sí comprendo un poco más, pero también, hey, paramos, ¿no? Paramos cuando realmente ya se comprendió el objetivo, la persona pudo haber expresado una emoción si así es necesario, digo, si así es necesario para la persona, elegimos la técnica adecuada que puede apoyarlo, aplicamos la técnica a través de pues, lenguaje hipnótico, entre otras herramientas, para que sí obtenga entonces lo que tú estás buscando, como dice Eliana. Sí. Mira, yo ya les voy a parar la boca a súper estas chicas porque si interesante. no, no van a dejar y se van a ir, se van a ir, se van a ir, las conozco. Pero me Es que está encantaría muy volverte a invitar. interesante, la Está verdad. súper interesante. Muy, muy interesante. La verdad, yo sí desconocía mucho de esto y por eso estoy como batallando un poquito en comprender, pero cada vez lo comprendo un poquito más. Pero sí, está muy interesante. Muy. ¿Alguna otra pregunta, chicas, para René antes de despedirlo y pues a ver si nos da una segunda cita? Sí. No, pues yo concluí con esto que te digo, ¿no? Lo que entendí, lo que creo y lo que tendría que ser una cita. Muchas gracias, René, por tu tiempo. Sí, Pues no me queda más que muchas agradecerte, gracias. René. Quería comentar, porque pues sí, malamente no dije al principio, que tú radicas en la ciudad de Ensenada. Para mí no fue tan importante, creo, porque pues en realidad andas por todo México y por algunas ciudades de Estados Unidos. Y si se me escapa algo más, pues me lo puedes comentar. Creo que también ha sido Centroamérica o estoy inventando ya. Sí, Centro y Sudamérica, sí. Sí, ¿verdad? Ok, y pues por eso para mí era como, pues sí viven en Ensenada, pero en realidad anda por todas las partes de América, vamos a poner. Así que quien quiera platicar con él, invitarlo, a mí me encantaría aprovechar este podcast para invitar a las personas que nos escuchan, a las personas que nos ven, que próximamente que, bueno, muy eventualmente haces cursos en Tijuana y si próximamente haces alguno, que nos invites
y que pues aprovechemos este espacio para poder invitar a todas las personas que nos escuchan y sobre todo ya sabes que yo siempre apoyo todo lo que tú hagas y con muchísimo gusto. Y sí, esta ocasión sí me encantaría tomarlo, te lo digo aquí enfrente de todos, porque ya entendí muchas cosas ahora que también estoy como apoyando, que nunca me vi, la verdad, hace 10 años, 5 años, nunca me vi en donde estoy ahorita, apoyando a otras personas. Se me dio por divinidad y pues la verdad es que ahorita creo que aún lo necesito más, porque sí de repente en la parte, como ya lo he comentado en otros podcasts, pues se abrió la parte del apoyo espiritual hacia otras personas por la cuestión angelóloga que soy. Entonces, por esa parte sí o sí necesito saber de programación neurolingüística. Me encanta que hayas estado aquí. Sabes que me encanta platicar contigo, siempre te aprendo muchísimo. Y pues ya sabes que somos amigochos siempre. Gracias. Gracias por la Si nos invitación. puedes dejar tus redes sociales, teléfono, para ponerlo también aquí abajo cuando se edite este video, para también poder entrar, no sé, a tu página y poder conocer un poquito más de lo que haces. Bien, muchas gracias. Gracias, por Gracias. supuesto. Por supuesto, déjame terminar nada más con una idea. Ahorita considero que lo que traté de compartir con ustedes es que PNL es una herramienta que favorece por mucho el desarrollo del verdadero ser. Eric Berne decía que los niños al nacer nacimos como príncipes o princesas, haciendo esta analogía de la posibilidad que existe de desarrollarse en el contexto que sea. Sin embargo, decía él mismo, viene la familia y la sociedad y nuestras propias decisiones y nos convierten en sapo, decía, ¿no? O en ranita, y nos van condicionando y olvidamos quiénes somos realmente. Creo que la PNL es una herramienta maravillosa para favorecer el encuentro con ese verdadero ser y que pueda en ese amor infinito de la vida, de Dios, del universo, poder florecer. Y esta herramienta está a la mano de quien quiera aprenderla para desarrollarse personalmente, porque un principio de PNL es, primero lo aplico en mí y practico PNL en mí y en mi vida para después practicarlo con otras personas, y en cualquier contexto, ya sea familiar o profesional. Y creo que aprender PNL vale la pena en todos los sentidos. Favorece en mis relaciones, favorece en mi vida profesional. Y si estaré en Tijuana, voy a estar en Tijuana, empiezo justamente el 13 de mayo, empiezo con la certificación internacional en programación neurolingüística. Son 4 fines de semana, un fin de semana al mes. Y mi teléfono es el 646-210-0628. En Facebook estoy como René Tamayo. También en YouTube estoy también igual como René Tamayo. Y en Instagram estoy como Coach René Tamayo Orozco. Entonces, por ahí nos vemos, nos escribimos y conectamos, ¿no? Y muchas gracias por la invitación y espero haber contribuido con algo a su misión, a su trabajo y que llegue a la persona indicada en este momento. Espero que te hayas divertido. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Y acepto ese segundo encuentro solamente con un tema que sea un tema en específico, no tanto de PNL, sino la aplicación de la PNL en algún tema en específico. Creo que será más sencillo para compartirlo, al menos desde mi parte. Sí. Lo armamos, claro que sí. Sí, perfecto. Me parece muy bien. Vamos a decidir quién va a poner el ejemplo. A mí siempre me destrozan, así que. ¿Qué me hipnotice a mí? Bueno, cuídate, corazón. Gracias. Muchas gracias. Bye, bye, Burris. Nos vemos. Bye. Hasta luego.